Bien, ¿qué son los ciclos biogeoquímicos? ¿Ya? Los, en sí la palabra biogeoquímicos son elementos necesarios para la vida. Pongámoslo en forma un poco vulgar, diciendo que ellos son los pilares para el inicio de la vida. ¿Ya? Esto hace referencia que bios, como ven ahí, bios significa vida, geo significa tierra y química, lo que es los elementos, como sabemos. Ya puede ser orgánicos o inorgánicos. Bien, la materia, como puedo explicarles, la materia circula alrededor del mundo hacia un ambiente abiótico y de regreso. Es decir, que este es un ciclo donde inicia algo, donde termina algo e inicia otra cosa. Ya, un ejemplo. Podemos decir que en esta cinta, como pueden ver, es un círculo, algo que jamás se va a terminar, no tiene un inicio ni un fin, pero ejemplo, podemos poner que aquí algo termina y aquí mismo puede iniciar algo en lo cual sigue el ciclo. ¿Ok? Muy bien. Estos ciclos constituyen los que son los ciclos biogeoquímicos, algo fundamental para la vida en la Tierra, como lo dije anteriormente. Ya, también estos procesos son naturales que reciclan elementos de diferentes formas químicas desde el medio ambiente hacia los organismos y luego viceversa. Es como son el agua, el carbono, el oxígeno, nitrógeno y fósforo y otros elementos que recorren estos ciclos, conectando a componentes vivos y no vivos. Esto hace dar una gran importancia que para los procesos naturales se siga produciendo esto, sea produciendo la vida. ¿Ya? Estos procesos son, como dije anterior, se reciclan en diferentes formas de química al medio ambiente, hacia el organismo y luego viceversa. Muy bien, esto sería de mi parte. Mi siguiente compañero le va a explicar, que es Edgar Posligua. Él le va a seguir diciendo sobre el tema. Gracias. Hola, mi nombre es Edgar Posligua y yo les voy a hablar acerca sobre la importancia de los ciclos biogeoquímicos. Empecemos. Gracias a los ciclos biogeoquímicos, los elementos se encuentran disponibles para ser usados una y otra vez por los organismos. Sin estos ciclos, los seres vivos se extinguirían, punto en el cual reside su gran importancia. De la misma manera, los ciclos biogeoquímicos son los responsables de que los elementos químicos vitales para la existencia sean reciclados, ya que si esto no pasara, simplemente se agotarían y la vida en la Tierra dejaría de existir. El ser humano sigue siendo la principal causa y consecuencia de que estos ciclos se vean alterados. Las acciones humanas hacen que los ciclos se aceleren y los alteran. Por ejemplo, el ciclo del agua, que muchas veces se ve alterado por la contaminación del ambiente, por la contaminación del agua, de mares, lagos y la quema de combustible de restos fósiles, que da como resultado el calentamiento global. De la misma manera, se ve afectado muchas veces el ciclo del carbono y como resultado es que las quema de árboles y la tala de bosques. Inmediatamente hablamos sobre los elementos importantes de los ciclos biogeoquímicos. Los ciclos biogeoquímicos son distintos mecanismos de los cuales la naturaleza dispone para hacer circular la materia de un ser vivo a otro, permitiendo así que un cierto margen esté siempre disponible. Un ejemplo es acerca de las especies o los animales que se encuentran en la naturaleza, que se encuentran libres, donde cumplen su ciclo de vida, nacer, crecer, reproducir y morir.
Una vez que este animal, que esta especie muere, los elementos que una vez él extrajo de la naturaleza vuelven a la misma, quedando disponibles para que otro organismo pueda utilizarlas. Ahora, ¿cuáles son los elementos o cuáles son los ciclos biogeoquímicos? Les hablaré brevemente, luego va a haber una mejor explicación. Primero, comenzamos con el ciclo del agua. El ciclo del agua consiste en que el agua se mueve por la tierra y por la atmósfera en sus diferentes estados, sólido, líquido y gaseoso. Inmediatamente hablamos acerca sobre el ciclo del carbono y que es uno de los más importantes, ya que se encuentran todos los seres vivos y a su vez se encuentra siempre circulando por la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y la litosfera. En cuanto al ciclo del nitrógeno, que es el que consiste en procesos o mecanismos de fijación, amonificación, nitrificación, desnitrificación de muchos organismos, tales como bacterias, como animales y plantas. En cuanto al ciclo del oxígeno, que es de luego de pasar por sus diferentes procesos, nos permite la respiración, tanto de seres de tierra como del agua, y también de plantas. En cuanto al ciclo del azufre, consiste en los nutrientes, es un nutriente, y a su vez se encuentra en todas las proteínas. En cuanto al ciclo del fósforo, es un elemento sedimentario y mineral que se encuentra siempre circulando por la litosfera, biosfera y la hidrosfera. Y por último tenemos el ciclo del calcio, que es uno de los importantes, ¿no? El ciclo del calcio es de origen sedimentario y se encuentra en todos los seres vivos y su ambiente. A continuación, mi compañera les hablará un poco más acerca de estos ciclos. Se conoce como el ciclo del agua o ciclo hidrológico al proceso de circulación del agua entre los distintos comportamientos que forman la hidrosfera. Constituye uno de los circuitos biogeoquímicos más importantes del planeta Tierra, el cual el agua sufre una serie de desplazamientos y transformaciones físicas por las cuales va atravesando los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Etapas del ciclo del agua. Se compone de las siguientes etapas sucesivas y simultáneas que repiten sin cesar y se compenetran unas con otras. La evaporación. El agua líquida de los océanos y otros cuerpos del agua se evapora y pasa del estado líquido a gaseoso, gracias a la acción de la luz solar y el calentamiento diario de la Tierra. La condensación. El agua en la atmósfera se desplaza a enormes distancias al esparcirse por los vientos en distintas direcciones. Cuando el vapor del agua llega a altitudes mayores, la temperatura más baja le permite condensarse, es decir, recupera su forma líquida y forma gotas de agua que se acumulan en las nubes cada vez más oscuras a medida que contienen más y más gotas de agua. La precipitación. Cuando las gotas de agua contenidas en las nubes son ya lo suficientemente grandes y pesadas, rompen su estado de equilibrio y se producen las lluvias o precipitaciones. Por lo general, el agua cae en forma líquida, pero en ciertas regiones y condiciones climáticas donde las temperaturas son menores puede ser en formas más o menos sólida, como la nieve, escarcha o granizo. La infiltración. El agua que alcanza el suelo terrestre penetra por ella y se transforma en agua subterránea. La cantidad de agua que se filtra por la superficie depende de distintos factores
como la permeabilidad del suelo, la pendiente, la cobertura vegetal de la región. La escorrentia. El agua líquida se moviliza cuesta abajo por la superficie del terreno a través de diversos métodos. Es capaz de generar erosiones y transportar sedimentos. El ciclo de carbono. Se encuentra disuelto en el agua marina en forma de dióxido de carbono, bicarbonatos y carbonatos en proporciones mutuas que mantienen un determinado equilibrio. De la atmósfera se obtiene el CO2 y los ríos aportan iones de calcio y bicarbonato. A la atmósfera pasa el oxígeno no consumido en la respiración y también parte del CO2. Mediante la fotosíntesis, las plantas también absorben el dióxido de carbono existente en el agua, lo cual acumulan en los tejidos en forma de grasas, proteínas e hidratos de carbono. Posteriormente, los animales herbívoros se alimentan de este vegetal, de los cuales obtienen energía para después seguir la cadena trófica. Dicha energía sigue varios caminos. De vuelta a la atmósfera como dióxido de carbono mediante la respiración. Se deriva hacia el medio acuático, donde puede quedar como sedimentos orgánicos o combinarse con el agua para producir carbonatos y bicarbonatos. Se acumula en las zonas húmedas, genera turba, resultado de una descomposición incompleta, lo que da lugar a la formación de depósitos de combustibles fósiles, como petróleo, carbón y gas natural. Queda completado gracias a los organismos descomponedores, los cuales llevan a cabo el proceso de mineralizar, descomponer los restos orgánicos, cadáveres y excrementos. El nitrógeno, el circuito biogeoquímico que suministra nitrógeno a los seres vivos y los mantiene circulando en la biosfera. Forma parte de la atmósfera en forma de dinitrógeno. No puede ser utilizado por los animales y las plantas. Por esta razón es necesario un mecanismo para convertir el dinitrógeno a forma utilizable. El ciclo del nitrógeno puede resumirse de la siguiente manera. La fijación del nitrógeno. El nitrógeno atmosférico se convierte en un óxido de nitrógeno por la acción de los rayos, lo que ayuda a su incorporación a los suelos. Por otra parte, este elemento gaseoso es fijado por las bacterias y otros procariontes mediante procesos metabólicos diversos que lo convierten en distintos compuestos aprovechables como el amoníaco, el ion amonio. La transmisión a los animales. Siguiendo el orden de la cadena trófica, el nitrógeno en las plantas pasa a los animales herbívoros y luego a los carnívoros, esparciéndolos entre los distintos eslabones de la pirámide alimentaria. La nitrificación, el amoníaco del suelo proveniente de la orina de los animales o de las acciones de las bacterias fijadoras, sirve de alimento a otros tipos de organismos de acción nitrificante que descomponen el amoníaco y los oxidan a nitritos, y luego los nitritos se oxidan a nitratos. La descomposición desnitrificante. Estos compuestos sirven de alimento a otro tipo de procariontes, esta vez de metabolismo desnitrificantes, que descomponen los iones nitrito y nitrato y obtienen la energía para vivir, y liberando de vuelta a la atmósfera el nitrógeno en estado gaseoso para que el ciclo pueda recomenzar.
Ya, buenas tardes. Yo les voy a hablar acerca del ciclo del oxígeno. El ciclo del oxígeno es la cadena de reacciones y procesos que describen la circulación del oxígeno en la biosfera terrestre. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno, que es el O2, que las plantas producen y luego exhalamos gas carbónico. Las plantas a su vez producen el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos, para así utilizarlo en el proceso de la fotosíntesis. Las plantas y los fotosintetizadores, como la diatomea, son los únicos capaces de convertir el dióxido de carbono, que es el CO2, en oxígeno. En la respiración celular, se reduce el oxígeno para la producción de energía, generándose dióxido de carbono. Y en el proceso de fotosíntesis, se origina el oxígeno y la glucosa a partir del agua, dióxido de carbono y radiación solar. Cabe también recalcar que también se forma agua en el ciclo del oxígeno, ya que el cuerpo humano al exhalar expulsa vapor de agua, que es el H2O. Cuando un ser heterótrofo muere, gracias a los descomponedores, se libera una pequeña cantidad de oxígeno. En el ciclo del oxígeno tenemos lo que son etapas o fases, que son 4, que es la fase atmosférica, que es la circulación del oxígeno en la atmósfera como parte del aire y es tomado para los seres vivos para un ciclo biogeoquímico. Tenemos también lo que es la fase fotosintética o de fotosíntesis, que es la reacción química en la que los seres vivos contienen clorofila, utilizan el dióxido de carbono, el agua y la luz del sol para obtener energía y liberar al oxígeno al entorno. La fase de respiración, que es el intercambio de gases por parte de los seres vivos, donde la entrada de oxígeno al cuerpo y la expulsión de dióxido de carbono del mismo. También tenemos lo que es la fase de retorno. Por medio de la respiración o dióxido de carbono se logra el retorno del oxígeno a la atmósfera. El ciclo del azufre. El azufre consiste en un proceso químico, biológico y complejo donde el azufre se puede encontrar en la naturaleza en sus diversas formas o estados de oxidación. El azufre es un elemento de la tabla periódica que se forma a partir de las aminas y de otras moléculas claves como la coenzima A y donde se halla en forma reducida, principalmente como grupo subhídrico y el NAP. La mayor parte del azufre se encuentra en los minerales y rocas sedimentadas oceánicas, en la atmósfera, tanto por factores naturales como humanos. Este elemento del azufre pasa por 4 etapas químicas muy importantes, que es la mineralización, proceso donde se transforma el azufre orgánico a inorgánico, también como sulfuro de hidrógeno, elemental y minerales a base de sulfuro. Posteriormente, la oxidación del sulfuro de hidrógeno, elemental y otros minerales para formar el dióxido de azufre en el ambiente. La reducción de sulfato a sulfuro para ser asimilado por los organismos. La inmovilización microbiana y finalmente su incorporación organizada de azufre. El ciclo del fósforo. El fósforo es un elemento químico no metálico, de número atómico 15 y su símbolo que es la P. Es un nutriente limitante, es sedimentario, se encuentra en los ácidos nucleicos, muy importante para el desarrollo de los ecosistemas, esencial como abono en la agricultura, no forma compuestos volátiles, se encuentra en los tejidos, huesos y dientes de animales. Se combina con muchas sustancias. Con el oxígeno se oxida y se convierte en un portador de luz. Las lluvias con el viento erosionan las rocas, liberando fosfato orgánico y se dispersa por el suelo y el agua. Posteriormente, las plantas toman este fosfato del suelo,
por sus raíces para su desarrollo. Luego, las plantas son consumidas por animales herbívoros y estos son consumidos por carnívoros que lo devuelven al suelo por la excreción. Por lo consiguiente, cuando los seres vivos mueren, son descompuestos por los organismos decomponedores y de esta manera el fosfato orgánico se devuelve al suelo. Finalmente, el fósforo en el suelo termina en diversos cuerpos de agua, organismos acuáticos o sedimentarios por largos periodos. También vale recalcar que existen dos formas en las que el fósforo en el mar vuelve a los ecosistemas terrestres: por los excrementos que las aves marinas, levantamiento de los sedimentos del océano a tierra firme o explotación de rocas por partes del hombre. El ciclo de calcio. El ciclo de calcio es la circulación del calcio entre los organismos vivos y el medio que los rodea. El calcio es un mineral que se encuentra en la litósfera, formando grandes depósitos de origen sedimentario que emergieron de fondos por levantamientos geológicos. El calcio es un macronutriente para las plantas, ya que es de mucha ayuda a la absorción del magnesio, almacenamiento de fosfatos, fundamental en la fotosíntesis y traslado de azúcar en el sistema. Hay fases, como las rocas calizas son descompuestas por la lluvia y agentes atmosféricos, que arrasan los compuestos de calcio a los suelos, cuerpos de aguas como los ríos y el mar. Luego este es absorbido por la biodiversidad de seres vivos que cuando mueren, los descomponedores liberan el calcio. Este vuelve al suelo. Los ríos hacen que este pare el fondo de los océanos y finalmente en largos periodos emerge en forma de rocas. Muy bien, nos volvemos a ver. El tema al siguiente a aportar es macronutrientes. Muy bien. ¿Qué son los macronutrientes en sí? Los macronutrientes son sustancias que proporcionan energía al organismo para un buen funcionamiento y otros elementos necesarios para reparar y construir estructuras orgánicas. Esto es para promover el crecimiento y para regular procesos metabólicos. ¿Ya? Estos macronutrientes serían los nutrientes que nos aportarían energía, algo fundamental para el organismo, en mayor cantidad que los micronutrientes, ¿ya? Es decir, que en los macronutrientes nosotros tenemos una mayor cantidad de aporte de energía que en los micronutrientes. En este grupo se deben incluir lo que son grasas, carbohidratos, proteínas y agua. Ya dicha energía se mide en calorías y es esencial para el correcto funcionamiento del cuerpo, del proceso del cuerpo, de nuestro cuerpo. En los macronutrientes podemos encontrar los elementos que son para esa aportación de energía, que son solo ese grupo de macronutrientes, no es micro, es macro. Podemos encontrar lo que es el carbono, oxígeno, hidrógeno, fósforo, azufre, el calcio y el magnesio y potasio. Estos elementos en sí están compuestos y constituyen el 97% de la masa del cuerpo humano y más del 95% de la masa total de todo el organismo, de todos los organismos, perdón. Ya, como decía antes, los macronutrientes en este grupo se incluirían las grasas, los carbohidratos y proteínas y agua. Vamos a hablar que son tres grupos, ya son tres grupos sumamente importantes, como son las proteínas. Son los componentes de las estructuras de las células, las necesidades de un adulto sano. Podrían ser, entre las calorías serían de 0,8 a 1 gramo o kilogramo por día, ya que nos aporta casi 4 kilogramos de caloría
4 calorías por gramo, ¿ya? Y también podemos decir que estas proteínas son péptidos, que están constituidas por aminoácidos que se liberan y absorben en el intestino tras la digestión. Ya, esto va a absorber las proteínas ya que se encuentran en el intestino por medio de sus vellosidades que tienen en el intestino, absorbe los nutrientes para generar proteínas. ¿Ya? Para entender mejor cómo es o cómo funciona, podríamos decir que asemejarla a un tren donde cada vagón es un aminoácido, ¿ya? Algunos de estos aminoácidos son sintetizados por nuestro organismo a partir de otros aminoácidos, ¿ya? De los hidratos de carbono y de las grasas, aquellos que los organismos no son capaces de sintetizar, ¿ya? Son los que denominamos aminoácidos esenciales, ¿ya? Son 8 tipos, como son el triptófano, lisina, metionina, treonina, fenilanina, leucina, isoleucina, valina y un noveno que es la histidina, ya que estos resultan ser esenciales en el crecimiento de los lactantes. Ya, vamos con las grasas. Las grasas son los nutrientes energéticos por excedencia. Este grupo está formado por los triglicéridos, los fosfolípidos y el colesterol. Han escuchado que hay 2 tipos de grasas, que es la grasa mala y la grasa buena. Ya podemos decir que en las grasas buenas son las energías nosotros acumuladas, las grasas que tenemos, esas las transformamos en energía y nos sirve para el diario de nuestra vida. Pero hay la otra, que es la energía mala, o la grasa mala, que es aquella que se acumula entre las venas, arterias, entre las paredes del corazón, hígado graso, entre los epitelios de nuestro cuerpo, y eso hace ver un sobrepeso, ya personas gorditas. Ya encontramos también lo que son los hidratos de carbono. Son una fuente importante de energía y proceden fundamentalmente de los vegetales. La ingesta en los adultos sanos se recomienda entre 3 y 5 kilogramos al día, aportando casi 1 caloría por gramo, y se dividen en monosacáridos, olisacáridos y polisacáridos. Ya los monosacáridos son los simples, constantes de 3 a 6 átomos de carbono. Los oligosacáridos formados por menos unas 10 moléculas de monosacáridos, ¿ya? Y los polisacáridos forman más de 10 moléculas de monosacáridos. Es decir, que entre los monosacáridos y los oligosacáridos se absorben rápidamente en el intestino. Son los principales absorbedores, se absorben rápidamente en el intestino, es decir, que esas 2 moléculas, esos 2 hidratos de carbono, son absorbidos rápidamente por nuestro sistema. Y los disacáridos, más conocidos como la sacarosa, que es el azúcar común, se obtiene de la caña de azúcar o la de remolacha, es decir, o puede ser también de la papa, porque hay azúcar de papa, eso es otra cosa. Bueno, la lactosa es el azúcar de las leches y los mamíferos, y la maltosa se produce del almidón. Los polisacáridos se absorben lentamente en el intestino. Entre los principales encontramos el almidón, la fécula de maíz, en vegetales como cereales, tubérculos o legumbres, ¿ya? Y el glucógeno en el hígado y los músculos de los animales. Es decir, hay una diferencia de absorción entre los monosacáridos o oligosacáridos, que hay una absorción, se absorbe rápidamente, y los polisacáridos una absorción lenta, ¿ya? Todo eso de ahí están los macronutrientes, lo que es fundamental, como el azufre, el fósforo, nitrógeno, el carbono, oxígeno e hidrógeno, calcio, magnesio y potasio. Esos son los principales
elementos que tienen los macronutrientes para aportar energía a nuestro organismo. Si no hay duda, por favor, o alguna pregunta, déjalo en la cajita de comentarios y en el siguiente paso va a seguir mi compañero Posligua. Bien, los micronutrientes. Los micronutrientes son imprescindibles para la correcta actividad diaria, pero la cantidad que requiere el cuerpo es menor a la de los macronutrientes. La labor que desempeñan mayoritariamente los micronutrientes es la de favorecer las numerosas reacciones químicas. Pero ¿quiénes componen los micronutrientes? Los componen las vitaminas y los minerales. Las vitaminas son biomoléculas, son compuestos orgánicos. A su vez, estos no sintetizan, no pueden ser sintetizadas por el organismo, pero sí son esenciales en cantidades pequeñas. De la misma manera, no aportan energía, no contribuyen a la energía y no son una unidad fundamental para otros compuestos. Tampoco forman de manera sustancial o contribuyen de manera sustancial a la masa corporal, pero sí cumplen metabolismos específicos y ayudan al buen funcionamiento celular en cuanto al crecimiento y desarrollo normal. Ahora, en cuanto a los minerales, hablando de los minerales, son elementos inorgánicos, ¿no? Son elementos inorgánicos y a su vez la mayoría de estos son metálicos. Estos contribuyen con las enzimas, con las hormonas, con las vitaminas para un mejor funcionamiento del cuerpo. Estos contribuyen el 4% de la masa corporal, ¿no? Estos se encuentran en la naturaleza y al encontrarse en la naturaleza se las puede encontrar en el agua, en la tierra y en las raíces de los vegetales. A su vez también se los puede encontrar en las estructuras de los animales que por lo regular consumen vegetales y agua. También, y la manera de poderlos incorporar a nuestro cuerpo es a través de los alimentos. Bien, son 132 o más elementos requeridos en cantidades pequeñas, como por ejemplo el hierro, el cobre, el zinc, el cloro y el yodo.